invento en la humanidad a nivel de salud pública? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el que ha disminuido con mayor efectividad la tasa de mortalidad en toda la historia de la humanidad? ¿Ah? No, ese es el segundo lugar. No, los antibióticos. El lavado de manos, que se inventó hace aproximadamente 250 años. ¿Ya? El lavado de manos es el mejor invento a nivel de salud pública que ha logrado disminuir un montón lo que es la tasa de mortalidad. Pero el segundo mejor invento ha sido la tasa de vacunación. La vacunación es importantísima y ha disminuido un montón las cifras. ¿Ustedes saben más o menos cuál era la tasa de mortalidad antes de la época de vacunación, antes de la era de los antibióticos hace 200 años? ¿Tienen una idea? Mortalidad infantil, o sea, ¿cuántos niños fallecían en el primer año de vida? ¿Qué porcentaje creen? No, tampoco. Más o menos fallecían entre el 30 y el 50% de niños en el primer año de vida, ¿no? Siendo el mayor porcentaje en la etapa perinatal, durante el parto. O sea, era altísima la mortalidad. Para ustedes hoy en día, pues, que digan, digamos, hoy en día que aparezca una enfermedad que de cada 10 niños fallezca 3, sería, no, sería de temer. De cada 10 que mate a 3 es algo. Hoy en día la tasa de mortalidad infantil varía según país, ¿no? Pero en nuestro país está rondando menos del 5%, 3%, varía. Y eso se debe mucho al esquema de vacunación. Con alguno de mi grupo, por ejemplo, vimos el otro día un tipo de tos distinto que era provocado por un síndrome que dijimos que se llamaba síndrome coqueluchoide, ¿cierto? Ya. Esta enfermedad, por ejemplo, es pertussis. También tiene como nombre coqueluche, también se llama. Tiene varios nombres, ¿no? Tosferina, pertussis, coqueluche. Era una enfermedad bastante común en la infancia. Hoy en día se ven casos raros, aislados. ¿Por qué? Porque hay vacunación. Y la vacunación, adivinen que es gratuita y universal. O sea, se ofrece a cualquier persona. Y justo el día de hoy, cuando yo estaba pasando visita, una señora firmó un documento en donde solicitaba no vacunar a su pequeño. Esto es algo que pasa raras veces y esperemos que cada vez sea más raro, ¿no? Porque la vacunación es muy importante, sobre todo en países como el nuestro, en donde todavía nuestros niveles de salud no son adecuados. Esto para que tengan una idea de cómo está la cobertura. Miren, cobertura. Una vez estaba escuchando una ponencia y decían algo bastante interesante. ¿Por qué esto está en 86? ¿Por qué esto debería estar en 100%? ¿Por qué debería estar en 100%? La BCG. ¿En qué momento se coloca la BCG? Al momento de nacer, ¿cierto? Y todo parto debería ser en una institución pública, centro de salud, hospital. Esto quiere decir que estos bebés, un buen porcentaje, aproximadamente el 30%, en su mayoría no son partos institucionalizados, son partos tal vez domiciliarios en otras zonas, ¿no? Lo cual habla mal de nuestro sistema de salud. ¿Ya? Es un porcentaje alto, que no está cubierto, alto. O sea, si lo comparamos con otros países, es alto, da pena, da vergüenza de nuestro sistema de salud. Lo que te recomienda la OMS es que la cobertura esté por encima del 95%. Con 95% más estaríamos bien. Pero miren, la BCG, que es tal vez el porcentaje más alto de todas las vacunas, bueno, aparte de la etapa del primer año, porque la única que le podría ganar es la vacuna contra la VPH, la BCG está en 86.9%, es decir, que queda desprotegido aproximadamente el 13.1%. Exacto, no es una cifra agradable. Ya, y como se dan cuenta, va bajando acá, la cobertura de influenza 98.4, que es buena, pero a partir del año ocurre ya una disminución anual. La cobertura, miren, hepatitis A, virus para fiebre amarilla, la SPR, ¿no? El refuerzo de los 4 años tiene una cobertura bajísima. Los refuerzos tienen baja cobertura. Desde los 18 meses ya tiene una tasa de deserción del 35% aproximadamente. El otro tiene una tasa de deserción del 45%. Son cifras altas, ¿no? En el primer año estamos rondando 83, 86, por ahí, pero igual no es buena, debería estar por encima del 95%. Ahora, ¿cómo nos va a nivel región?
Este es un promedio nacional y regional de niños y niñas menores de 4 años con y sin vacunas completas. En negrito, el porcentaje que ha completado las vacunas y en rojito, el porcentaje que no ha completado las vacunas. Como se dan cuenta, hay muchas regiones acá con cifras muy variables, pero generalmente en la región amazónica es donde suele haber menor tasa de vacunación, con un 34.3% de falta de vacunación. O sea, ellos solamente tienen un 65.7%. Amazonas también tiene una alta tasa, 23.7%, exacto, uno tiene un 26% también de niños menores de 4 años que no tienen su régimen de vacunas completo, su esquema de vacunación completo. ¿No? Entonces son cifras algo así. Generalmente están enfocados en esta parte. Ucayali, miren, 63.8% con un 36.2% de niños menores de 4 años que no se han vacunado. ¿Y cómo estamos en Tacna? La ventaja de Tacna es que Tacna es una ciudad bastante centralizada, ¿no? Más o menos, más del 95% de la población de la región de Tacna vive en la ciudad. ¿Cuál es la población de la ciudad de Tacna hoy en día? ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres la niña? Sí. Ya, muy bien. ¿En qué colegio estudias? Muy bien. ¿Cuánta es la población de Tacna? La de atrás, la de lentes rosaditos o blancos, no sé, la que está pasando de tus lentes, o claros. ¿Cuál es la población de Tacna? El último chico de atrás. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Tacna? 500. ¿Ya? Aunque sea difícil, una cifra aceptable, ¿no? Más o menos 508 varía según el libro. Muy bien. ¿Ya? El último de acá atrás. ¿En qué región, según Pulgar Vidal, está Tacna? ¿Se acuerdan? Las 8 regiones de Pulgar Vidal. Enseñan en el colegio, ¿cierto? ¿Será importante? A veces va a ser importante. ¿Lo de los metros sobre el nivel del mar es importante? En la siguiente clase vamos a ver que sí es importante. En medicina sí es importante. ¿Ya? En general ustedes tienen que saber cultura general. En teoría, ustedes son médicos y se han elegido esta carrera porque les debe apasionar leer. No, no es un pasatiempo. Les debe apasionar leer. Les debe encantar leer. Cada vez que estén ahí ensimismados en sus pensamientos, tienen que agarrar un libro. Bueno, es mejor, dicen, leer de un libro físico que de un libro digital. Las pantallas no te ayudan a retener adecuadamente la información. Entonces, tienen que gustarles leer. La población de Tacna hoy en día varía aproximadamente, está en un número de 350.000 aproximadamente. El 95% aproximadamente estaría unos 340, por ahí, 335.000 habitantes que viven en la ciudad. El resto está dispersado, ¿no? Tenemos a ver, el último de atrás de lentes. ¿Cuáles son las 4 provincias de Tacna? Muy bien, eso ya es fácil. 4 regiones. En la época de la ocupación chilena, ¿cuántas regiones había? ¿Cuántas provincias había? Solo 2, ¿no? Que eran Tarata, Quito. Bueno, está bien. Que luego ya se subdividieron, etcétera, etcétera. Primero se independizó. Bueno, sí, ya saben, eso también de historia de Tacna deberían saber, deberían dominar. Bueno, saben lo básico. Entonces, la población de Tacna está bastante centralizada y gracias a eso es que podemos tener un régimen, una cobertura del esquema de vacunación relativamente alto si lo comparamos al promedio nacional. Pero si lo comparamos a un promedio de un país del primer mundo es más. El esquema de vacunación ha logrado que muchas enfermedades se desplieguen o cambien su presentación clínica, enfermedades disminuyan y o aparezcan nuevas presentaciones clínicas. Como les decía, por ejemplo, en prácticas a los chicos cuando todavía estamos tratando, hablar de coqueluche hoy en día es raro. ¿Por qué? Porque para que hablemos de coqueluche tenemos que hablar de mortadela pertussis. Y la mortadela pertussis ya está cubierta por una vacuna. Entonces, que haya una presentación clínica de una verdadera tos felina o coqueluche es rarísimo. Hoy en día hablamos de síndrome coqueluchoidea. O sea, hay otros patógenos que producen una enfermedad similar, que son más frecuentes que la misma enfermedad que antes causaba problemas, pero que hoy en día ya está cubierta por el esquema de vacunación. Para los que vieron ese tipo de tos, por si acaso, hubo un giro inesperado en ese caso. ¿Saben qué pasó?
salió positivo la prueba para Bordetella pertussis. Lo cual es, o sea, la vacuna no tiene una efectividad del 100%, ¿no? Saben que su efectividad suele estar por encima del 95%, la mayoría. Y parece que esa pequeñita ha sido de ese 5% en donde no desarrolló adecuadamente su sistema inmune de defensa, ¿no? Anticuerpos. Porque le ha salido positivo, yo me he sorprendido. Yo tenía más fe en las vacunas, pero en este caso parece que no. Lo otro, bueno, la mamá sospecha, piensa, me lo dijo abiertamente, de que tal vez en el centro de salud le colocaron un dote de vencido. No creo, pero con las autoridades que tenemos que saber, ¿no? A veces han escuchado, hay casos en donde hay vacunas que se están pudriendo, que caducan, hay medicamentos que caducan en los almacenes del MINSA. Esa es mala administración que a veces puede ocurrir, ¿no? Entonces, esto ya nos da más o menos una idea de por qué es importante vacunar a nuestros niños. Es importante, ¿ya? ¿Cuál es la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra por el hombre hasta la fecha? La viruela. Sin embargo, hoy en día todavía hay pacientes que vienen al consultorio y me dicen, doctor, ¿no tendrá viruela, mijito? Se confunden, ¿no? Confunden el término con varicela. La única enfermedad erradicada ha sido la viruela. Y adivinen cómo la erradicamos. Con campañas de vacunación, sí. Ha sido la única enfermedad. Lastimosamente es muy difícil de erradicar vacunas. ¿Saben cuál era la tasa de mortalidad de la viruela? Nunca les ha dado curiosidad leer sobre esa enfermedad. Tenía distintas presentaciones clínicas, tenía una forma cutánea, la forma cutánea era la más agresiva, tenía una forma como visceral, etc. Tenía 3 formas de presentación clínica. No, pero la forma cutánea era la más peligrosa, la que tenía más brotes, más lesiones en piel. Su tasa de mortalidad podía llegar al 90%. Eso es brutal, o sea, ¿el COVID cuánto tenía su tasa de mortalidad? No pasó del 5%, me parece que llegó a 1.5, 2, por ahí 3%, ¿no? El COVID. Imagínense la viruela, una tasa de mortalidad del 90% hoy en día sería catastrófico. Y ninguno de nosotros tiene defensas desarrolladas, ¿no? El sistema inmune. ¿Qué tal? ¿Pasa? Nadie tiene desarrollado hoy en día desarrollado cuerpos contra la viruela. ¿Cuáles son los objetivos de la norma? Establecer el esquema ordenado y cronológico de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, para disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles. No todas las enfermedades son inmunoprevenibles, logrando el control, la eliminación y erradicación de estas enfermedades. Tenemos que definir criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación a la población susceptible: niños, niñas, adolescentes. Hay ciertas definiciones operativas que nos van a ayudar a entender mejor la norma técnica del esquema de vacunación. Los adyuvantes, que van a ser sustancias incorporadas a la fórmula de las vacunas con la finalidad de incrementar la inmunogenicidad del antígeno y potenciar la respuesta inmune específica. Anafilaxia, que es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Anticuerpos, que son el objetivo, ¿no?, justamente de la vacunación, que van a ser las moléculas de la inmunidad tumoral específica, cuya principal función es la defensa contra microorganismos y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. El antígeno es sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente los anticuerpos. Barrido va a ser una actividad complementaria de vacunación masiva, que es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué estamos haciendo hoy en día una campaña de barrido? Sarampión, ¿no? Como seguramente han escuchado, en el sur del Perú está habiendo un brote de sarampión, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico en riesgo epidemiológico por la presencia de un caso confirmado o una enfermedad sujeta a erradicación, eliminación o frente a la eliminación de susceptibles. Brote es la aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada en periodo de tiempo establecido. Y hablando de eso, miren, pues ¿cuánto iba Puno? Porque Puno justamente ha habido bastante brote, ¿no?, de sarampión. Su tasa de falta, ¿no?, la falta el porcentaje de niños que todavía no han completado su esquema de vacunación, en el caso de los menores de 4 años, es del 26%. O sea, hay que ver justamente este tipo de cosas. No es tan raro que justamente pues ninguno haya habido, ¿no? Lo esperable también sería que ascienda a las regiones de Ucayali, Loreto, es lo esperable. Enfermedades prevenibles por vacunación son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de vacunas. Difteria. La difteria rara era una enfermedad infecciosa que provocaba una infección severa de vías aéreas superiores. Rarísima. El paciente tenía odinopatia, fiebre persistente terrible, babeo.
Era muy complicada de tratar. Nunca la he visto. Tos felina, como les digo, pueden ver, hoy en día tos felina que le ven así tal cual, solamente le van a ver a un niño no vacunado. Todavía se ve de vez en cuando. La peor tos que vean en su vida es la tos en un niño, que sienten ustedes que el niño se va a ahogar, que se pone cianótico, que el niño como que va a hacer un paro, va a hacer un apnea, ese es tos felina. Tétano, que por suerte también está en franco control, no vemos tétanos en niños accesibles. Hepatitis B, por suerte raros, tenemos raros. Hepatitis A. El esquema de vacunación del Perú es uno de los más completos a nivel mundial, por si acaso. Nuestro esquema de vacunación cubre y protege contra varias enfermedades que en algunos países no tienen. Miren, tenemos poliomielitis, sarampión, rubiola, hepatitis, varicela, tuberculosis, meningitis. ¿Tenemos vacuna? En el esquema de vacunación hay vacuna contra la meningitis. No. Sería contra el meningococo, todavía no está. Es de las pocas que están. Fiebre amarilla, neumonía, o sea, esto es un término ambiguo, ¿no? Porque en realidad meningitis tiene varios agentes causales. Específicamente estaríamos hablando del meningococo, específicamente. Igual la neumonía, ¿no? Neumonía tiene varios agentes causales, pero estamos hablando obviamente del neumococo. Diarrea por rotavirus, cáncer de cuello uterino por VPH, eso es importante, ¿no? Porque más o menos del cáncer uterino, el 95-97%, hasta donde recuerdo, el ginecólogo seguramente va a saber mejor, son provocadas por virus papiloma humano. O sea, una vez que tengamos una cobertura total de vacunación contra el VPH, la tasa de cáncer de cuello uterino va a bajar estrepitosamente. El esquema de vacunación es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política nacional. Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal. Ya, ESAVI, que las siglas son ESAVI. ESAVI severo es todo ESAVI que incluye uno más de los 7 criterios: hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad y o fallecimiento, ¿no? Inmunidad es la capacidad que tienen los organismos para resistir y defenderse de la agresión de agentes extraños. Inmunización, proceso por el cual una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa mediante la aplicación de una vacuna. Inmunodeficiencia es una disminución o falta de respuesta inmunitaria. Pueden ser causadas por causas primarias, celular y moral, o secundarias o adquiridas, ¿no? Como el VIH, enfermedades oncohematológicas como cáncer, corticoterapia, ¿no? Quimioterapia, radioterapia y trasplantados. Inmunogenicidad es la capacidad que tiene un antígeno de inducir una respuesta inmune letal. Población vulnerable, grupo de personas que se encuentran priorizadas para la atención de vacunas. Dentro de estos grupos están considerados las gestantes, población indígena, personas con discapacidad, no los que estamos hablando de CERUMS, las verdaderas personas con discapacidad, ¿no? Porque han visto trastorno depresivo leve, discapacidad, no sé, si alguno de ustedes hace eso, de verdad. En mis épocas no existía eso, en mis épocas, o sea, discapacidad era que estuvieras amputado, ¿no? Que tuvieras algún tipo de, qué sé yo, que tuvieras que usar un aparato web para escuchar. No es eso, he visto obesidad como causa de discapacidad, he visto migraña, por Dios, migraña, urticaria también he visto. ¿Dónde está vergüenza? En serio, no tiene un poco de vergüenza. El otro día vi un caso de uno de Tacna, que estaba quejando, no me acuerdo que no es Tacna, pero decían que era de Tacna. Parece que es lo que te gusta y sobre, porque pregunté a alguien en la ciudad y me decía que no conocía. Pero igual, o sea, no sean tramposos, porque tengan decencia. Puntos de vacunación es un espacio amplio y ventilado que cumple con criterios de bioseguridad. Tiene que estar ventilado, ¿no? Debe estar adecuadamente equipado para garantizar el proceso de la vacunación segura. Estos puntos de vacunación son de carácter temporal y pueden estar instalados en espacios abiertos, tales como parques, colegios, estadios, universidades, como aquí, ¿no? Toxoides, toxinas de origen bacteriano modificadas que han perdido su capacidad de producir enfermedades, por eso son ideales para la vacunación. Conservan su potencial antigénico, es decir, generan una respuesta inmune protectora. Vacuna, esta preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente, es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones. Vacuna bacteriana, componente de bacterias, generalmente polisacáridos capsulares purificados, bien de forma aislada, en neumocócica 23 valente o conjugados con una proteína transportadora que aumenta su inmunogenicidad, ¿no? Hemos visto influenza, vacunas conjugadas contra el neumococo.
Vacuna conjugada, vacuna de antígenos T independientes que se conjugan de forma covalente a proteínas transportadoras o carriers para convertirlos en antígenos T dependientes. Vacuna monovalente es un preparado que contiene antígenos de un solo serotipo de microorganismo. La vacuna inactivada, compuesta por gérmenes muertos que han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad inmunogénica, o sea, la capacidad de generar respuesta inmune en el receptor. ¿No? Vacunas vivas atenuadas, compuestas por microorganismos infecciosos, bacterias o virus que muestran bajos niveles de virulencia, conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la inmunidad protectora. Pero al perder el poder patógeno y muy rara vez son capaces de causar de forma grave una enfermedad. No, se obtienen seleccionando mutantes virulentas o de virulencia derivada. Esto es bastante importante, porque según si la vacuna está compuesta por microorganismos vivos, muertos, atenuados, ustedes van a poder decidir su uso en ciertos grupos especiales de pacientes. La vacuna BCG, ¿no? Bacilo de Calmette-Guerin, vacuna viva atenuada. Esta viva tiene potencial antigénico, pero podría provocar en ciertas personas, podría provocar respuestas, podría provocar enfermedad. Vacuna contra hepatitis B, inactiva. ¿No? Vacuna la pentavalente, ¿no? La pentavalente recuerden que es DPT, difteria, pertussis, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza B, serotipo B, porque hay varios Haemophilus influenza. ¿Ya? Esta es vacuna combinada inactivada. La vacuna contra la difteria y tétanos es también una mezcla anatoxina difterica. La vacuna contra la influenza B es inactivada. La vacuna antipolio, inactivada. La vacuna antipolio oral, atenuada. La vacuna contra el rotavirus, atenuada. La vacuna antineumocócica, inactivada. SPR, atenuado. Sarampión, papera, rubela. Varicela, atenuado. Fiebre amarilla, atenuado. Las demás, difteria, pertussis, tétanos y refuerzos, inactivada o son toxoides, o sea, no producen capacidad, no tienen riesgo de provocar enfermedad. Entonces, en general, las que son atenuadas, o sea, todavía están vivas, son la BCG, rotavirus, sarampión, papera, rubéola y varicela. Esas son las que podrían provocar enfermedad. Se van a dar cuenta más adelante que eso tiene cierta relevancia, ¿no? La BCG que está producida a partir del Mycobacterium bovis, ¿no? Sí saben esa historia, de que eso fue descubierto en las personas que ordeñaban vacas. Se dieron cuenta que las personas que ordeñaban vacas, ellos hacían una enfermedad leve porque eran contagiadas de Mycobacterium bovis, pero a largo plazo no producían la enfermedad, no desarrollaban tuberculosis. Y de ahí viene la palabra vacuna, ¿no? Esta se usa para prevenir formas clínicas graves. No es que previene tuberculosis, previene o te ayuda a disminuir la posibilidad de que el paciente desarrolle formas clínicas graves. ¿Cuáles son las graves? La meningitis tuberculosa y la meningitis diseminada. La tuberculosis diseminada y la meningitis tuberculosa. Esas son las formas más graves de presentación de la tuberculosis. Se puede aplicar en recién nacidos con un peso igual o mayor a 1500 gramos. ¿No? Se tiene que avisar dentro de las primeras 24 horas de nacido. ¿No? Y su administración es por vía intradérmica. ¿Dónde la colocan generalmente? En el estómago, ¿no? Posibles efectos adversos. Puede desarrollarse un nódulo de induración en el sitio de inyección que disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse. Es un clásico esto. O sea, vienen varios pacientes que más o menos entre las 2-4 semanas después de la vacuna dicen: doctor, a mi hijito en el hombro derecho le ha aparecido una ampolla con pus, dicen, ¿no? Sería el equivalente a una pústula. Justamente se le conoce, el diagnóstico de eso sería una BCG-itis, ¿no? Es una complicación esperable de la vacuna contra el Mycobacterium bovis, tuberculosis. ¿Qué tratamiento se hace en este caso? Porque les va a consultar. Algunos médicos he visto que recetan antibiótico. Antibiótico por vía oral. No se asusten. Es esperable, incluso entre comillas podríamos decir que es bueno, porque significa que el cuerpo ha respondido adecuadamente a la vacuna, ¿no? Algunos también, por si acaso, otra pregunta importante es, cuando tenemos
como reacción adversa fiebre a consecuencia de la vacuna, es bueno cortar la fiebre rápidamente. Es bueno dar medicamentos para prevenir la fiebre. Nos debe preocupar la fiebre. La fiebre es una respuesta inmune, ¿no? Nos dice que el cuerpo está interaccionando con el agente, ¿no? Ya sea el toxoide, la vacuna viva inactivada, etc. Pero es bueno, entre comillas, que haya fiebre. Y en el caso de la BCG, entre comillas, también es bueno que desarrolle una vesiclitis, una infección local o un nódulo que se complica, se ulcera. Va a botar pus y luego queda una cicatriz, que es el clásico huequito, entre comillas, que desarrollan, ¿no? Que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento generalmente se enfoca en tranquilizar a los padres, explicar que eso es una complicación, no es una complicación, es algo esperable que se da a consecuencia de la vacuna y que solamente hay que lavar con agua y jabón, no hay que cubrirlo. No se hace nada, solito cicatriza. ¿Va a cicatrizar feo? Sí, va a cicatrizar así mal. Como huequito. No, eso generalmente, como se ulcera, toda úlcera generalmente no cicatriza bien, las úlceras no cicatrizan bien. ¿Ya? ¿En quiénes está contraindicado? En un recién nacido con un peso menor a 1500 gramos u otra condición médica que confida. Enfermedades infecciosas, ¿no? Debiendo esperar al menos un mes de transcurrida desde la infección. Reacciones dermatológicas severas, inmunodeficiencia. ¿Por qué la contraindicamos en inmunodeficiencia? Porque es una atenuada, ¿no? Es un agente atenuado, todavía está vivo. Es vivo atenuado, entonces por eso no se podría usar en ciertas personas, ¿no? Hepatitis B, ¿ya? Es una vacuna inactivada, ¿no? Se usa generalmente dentro de las primeras 12 horas del nacido, es lo ideal, máximo hasta las 24 horas del nacido. Se puede aplicar en otros grupos, ¿no? En partos domiciliarios se va a poder vacunar hasta el día 7 de nacido, ¿no? Esta vacuna se indica en recién nacidos con peso igual o mayor a 1500 gramos, ¿ya? La vía de administración es por vía intramuscular. ¿Intramuscular dónde es en un recién nacido? Claro, en el básquet, ¿no? En el músculo. ¿Por qué? ¿Por qué no en el glúteo? Para administrar, si se dan cuenta, todas las vacunas intramusculares en el primer año de vida se van a administrar en el músculo, ¿ya? Excepcionalmente en el brazo. Generalmente son en el músculo, las intramusculares, porque una vacuna intramuscular tiene que ser inyectada, valga la redundancia, en una región muscular en donde abunde tejido muscular. En los bebés no existe todavía muy desarrollada la región glútea. Para que se desarrolle la región glútea, el pequeño tiene que empezar a deambular, ¿no? Y la deambulación es algo que todavía no se da en el pequeñito, ¿no? Entonces, más músculo tienen en el músculo, en la región glútea. El medicamento te conviene que se absorba porque el medicamento está diseñado para ser administrado en la región muscular y ahí se absorbe de manera más eficaz, Entonces, no te conviene usar todavía la región glútea, sino la región intramuscular que generalmente está ubicada pues, en el músculo. Como reacciones adversas generalmente pueden provocar a nivel local dolor, edema y inflamación. A nivel sistémico, malestar, cefalea, fatiga o irritabilidad. Generalmente no vemos nada de eso por suerte. La DPT, la pentavalente, ¿no? Antes era DPT, luego fue aumentando y agregaron 2 vacunas más, ¿no? Difteria, pertussis, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza serotipo B. Es una combinación de vacunas inactivas o muertas, ¿no? Es una combinación de vacunas para las enfermedades que les comenté y se utiliza para la prevención de la difteria, tosferina, tétanos, enfermedad invasiva provocada por Haemophilus influenza B. Antes el Haemophilus influenza B era la segunda causa, tanto de neumonía como de meningitis. Era la segunda. Hoy en día Haemophilus influenza B que sea causa de meningitis o de neumonía es rarísimo. Yo nunca he visto. Pero antes, para que tengan una noción de cómo el régimen de vacunas cambia la clasificación de las enfermedades, era el segundo, estaba detrás del neumococo. Se ha cambiado mucho. Hepatitis B en niños menores de 7 años, 0 días. Es importante que las 3 dosis sean administradas antes de cumplir el año de edad. La edad de inicio es a los 2 meses de edad, generalmente 2 y separada de 2 meses.
¿no? 2, 4, 6. Hay un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. En caso de interrupción de la vacuna es importante completar el esquema de 3 dosis. En ningún caso se reinicia el esquema. Este se debe completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Se administra por vía intramuscular. Tiene como reacción adversa dolor, enrojecimiento y duración en la zona de aplicación. ¿No? Haemophilus influenza tipo B. Es una vacuna conjugada inactivada, confiere inmunidad ante la infección por Haemophilus influenza serotipo B, porque hay otros Haemophilus influenza en este caso. Agente causal responsable de neumonía, meningitis y otitis media. Hoy en día ya no se ve por eso. Se admite en niños que presentan reacciones alérgicas a la vacuna pentavalente. No se podría administrar sola y no dentro de la vacuna pentavalente. ¿No? El esquema de vacunación intervalo de 2 meses entre dosis y dosis y se administra por vía intramuscular. O sea, solamente usamos la vacuna contra el Haemophilus influenza serotipo B si es que fuera alérgico a la vacuna pentavalente. Se puede administrar por separado. Tienen ciertas reacciones locales, dolor, enrojecimiento, eritema y como reacciones sistémicas, fiebre, irritabilidad. La vacuna antipolio inactivada es una vacuna de virus inactivado. Se aplica en monodosis, sirve para prevenir la poliomielitis, que por suerte yo no he visto ahorita. El esquema de vacunación se administra a los 2 meses de edad y hay un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. Excepcionalmente el intervalo mínimo será 4 semanas. No, la administración es por vía intramuscular. Antipolio oral de poliovirus, no, o Sabin. Es una vacuna de virus vivo atenuado. Esta vacuna está indicada para prevención de poliomielitis similar a la anterior. Es una dosis, solamente una se administra a los 6 meses de edad. Se puede administrar una dosis de refuerzo a los 18 y una segunda a los 4 años de edad. Si el niño escupe o regurgita la vacuna, se administra una dosis de reemplazo. Eso es importante cuando ustedes estén en sus serums. En el serum, por si acaso, ustedes también puedan aplicar el esquema de vacunación. Probablemente, en casos excepcionales, ¿no? Generalmente se cita, es algo que se puede citar, pero a veces necesitamos sí o sí aplicar una vacuna, porque la mamá se va a ir de viaje, porque si no van a perder esa vacuna, la señora se va a ir a su estancia, la estancia queda 4 horas a pie, no hay moto, no hay movilidad. En serum ustedes van a tener 1000 historias para contar. Vacuna contra el rotavirus, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de diarrea aguda infecciosa en el niño menor de 1 año? Rotavirus. ¿Ya? ¿Esto es a nivel mundial? No. En países en donde el régimen de vacunas ha sido completado de manera satisfactoria, en donde hay una cobertura mayor al 95%, el rotavirus ha dejado de ser la principal causa de diarrea aguda infecciosa. ¿Saben cuál es la principal causa en esos países? Como Australia, por ejemplo, el norovirus. Otro virus. ¿Ven? Se reemplaza, se cambia la flora, ¿no? Se cambia todo. Sirve para prevenir enfermedad diarreica severa causada por rotavirus. ¿Qué tipo de diarrea provoca el rotavirus? Secretora, osmótica, inflamatoria. El rotavirus podía matar, o sea, porque es un virus, no piensen de que provoca enfermedad leve. El rotavirus es la causa de mortalidad. La diarrea por rotavirus generalmente es una diarrea acuosa, abundante. ¿Ya? Si es acuosa, generalmente están implicados los dos mecanismos. Era una diarrea en donde aparentemente predomina el mecanismo secretor, pero donde también se abolía, se destruían las vellosidades de los enterocitos. Por lo tanto, también provocaba un cierto grado de malabsorción. O sea, al final provocaba una mezcla entre secretora y osmótica, pero predominando el componente del secretor, ¿no? Alterada el AMP cíclico, aumentada la liberación de eliminación de agua, catastrófica. Por suerte hoy en día, o sea, todavía sigue siendo rotavirus la primera causa, pero ya no tenemos esas presentaciones graves que antes podían causar la muerte del niño humano. Los niños chiquitos son muy susceptibles a deshidratarse y en ellos las complicaciones son más peligrosas. La administración es oral. Igual, si el niño escupe o regurgita, no se va a administrar una dosis de reemplazo como en el anterior caso, en el caso de la polio. Como posibles efectos adversos puede presentar alza térmica, diarrea, vómitos y irritabilidad. Vacuna antineumocócica. Es una vacuna que previene infecciones invasivas graves. De los serotipos más comunes, hay muchos serotipos de neumococo. Los más comunes de estreptococo pneumoniae o también conocido como el neumococo. ¿No? Recuerden que tenemos, miren, serotipos hasta 23. ¿No? Entonces, esta vacuna ayuda a prevenir. La vacunación en menores de 5 años
primera y segunda dosis antes del primer año de vida. La edad de inicio es a los 2 meses de edad, ¿no? Con un intervalo de 2 meses. La tercera dosis se da a los 12 meses de edad. Las reacciones adversas, lo clásico, dolor, eritema, induración en el sitio de la inyección, que como se habrán dado cuenta es lo que más comúnmente se presenta, así como alza térmica, irritabilidad, que es otro de los síntomas que también suele presentarse. Sarampión, papera, rubéola. Estas enfermedades todavía se ven. De las tres, la que todavía se ve con cierta frecuencia es el sarampión. Las paperas se ven excepcionalmente, pero sí las vemos todavía a veces. Rubéola no la hemos visto. Habríamos visto un caso en 5 años, pero todavía está presente. No, es una vacuna de virus atenuados para tener en cuenta. Sirve para prevenir el sarampión, rubéola y parotiditis. La dosis de inicio es a los 12 meses y 18 meses de edad. ¿Ya? La dosis es 0.5 mililitros, ¿no? Puede haber el sitio de administración en la parte subcutánea, la parte superior de la cara lateral externa del brazo, y posibles efectos adversos. Por el componente del sarampión puede haber fiebre, exantema, tos, coriza, manchas de cóptico, o sea, podría cursar con un cuadro semejante al sarampión, pero de menor severidad. Por el componente antirrubéolico genera fiebre, exantema, además de linfadenopatía, ¿no? Que es igual, presenta una rubéola, pero una rubéola de menos severidad. Y el componente antiparotídico produce en formas muy raras fiebre, hipertrofia y parotidia, ¿no? Entre el 7º y 21 días después de la vacunación. Vacuna contra la varicela es una vacuna también producida por un virus vivo atenuado. Sirve para prevenir varicela. La edad de vacunación es 12 meses de edad. Solo se administra una dosis en nuestro país, en otros países hay un refuerzo. Puede haber dolor en la zona de aplicación o enrojecimiento de edema. Las reacciones sistémicas se pueden manifestar a partir del 5º día hasta 30 días posteriores de la vacunación. Esto sí es variable. Hay vacunas que provocan reacciones adversas pocos días y hay otras como la varicela que pueden provocar muchos días. ¿Ya? ¿Alguien ha visto varicela en su vida? Con mi grupo creo que vimos a un bebé, ¿no? ¿O no vimos? Había un bebé hospitalizado con varicela. Un bebé de un mes y medio, si mal no recuerdo, con varicela, ¿no? Se hospitalizó justamente porque la forma neonatal es peligrosa, es bastante agresiva. La varicela es una enfermedad, antes era el exantema febril más común en la infancia. Hoy en día ya se está volviendo más rara. ¿Sabe cuál es el exantema febril más común hoy en día? Ahora que se está aplicando la vacuna contra la varicela, que ya se desplazó. ¿Cuál creen? ¿Cuál han escuchado, han conocido? Sí, por ahí a veces salen señales de alarma en las noticias. ¿Ah? ¿Cuál? Enfermedad, mano, pie, boca. Este es el exantema que más van a ver probablemente ustedes. Ustedes ya no van a ver mucha varicela. ¿En quiénes van a ver varicela ustedes? ¿En niños no vacunados? ¿En niños que hoy en día tengan más de 8 años? Porque la vacuna contra la varicela se instauró en el año 2018. O sea, por ahí pueden ver un niño de 10, 12, 14, ¿no? Les comento como anécdota, el año pasado, yo también trabajo en la parte privada y vino un niño, un jovencito, 13 años, 13, 14 años. Obviamente no estaba vacunado. La mamá me lo trae porque el pequeño tenía fiebre, odinofagia, malestar, decaimiento y granos de engorda, granos con pus. ¿Ya? La señora me comentó que había ido al centro de salud, un centro de salud X, en donde el médico le evaluó y le diagnosticó, adivinen qué, acné. Las lesiones de la varicela son predominantemente centrales, ¿no? Rostro, tórax, abdomen. Ese es su sitio predilecto. Entonces imagino que el doctor simplemente lo vio las pústulas y dijo, ah, es acné. Toma esto. O creo que le recomendó dermatólogo, no me acuerdo. La señora me lo trae porque el pequeño pues tenía mucho malestar, mucho decaimiento, dolor de cabeza, cefalea intensa. ¿Ya? Yo cuando lo reviso, ya dije, ¿esto es varicela? O sea, señora, ¿no le he dicho que es varicela? No, me ha dicho que es acné. A ver, lo revisé por si acaso y que tal vez es acné, ¿no? Vamos a ver. Pero cuando le levanto, o sea, en el rostro tenía pústulas, vesículas, pústulas. Y una que otra cosa. Le levanto el pollito, tenía más.
pústulas, o sea, todo el conglomerado, ¿no? Porque recuerden que la varicela es pleomórfica, tiene que tener muchas lesiones al mismo tiempo, ¿no? Máculas, vesículas, pústulas, costas, todo eso al mismo tiempo lo van a ver, al mismo tiempo. Entonces levantamos y le reviso la orofaringe, la cavidad bucal, y tenía en el paladar también, tenía lesiones subcelares, ¿no? En el paladar y en la orofaringe, ¿no? Pues el acné le produce lesiones en la boca. Y obviamente tenía el componente infeccioso, tenía síntomas generales, fiebre, malestar, cefalea, decaimiento, preapetito, ¿no? El acné no te produce eso. Y preguntando bien a la señora, ¿en su colegio nadie tenía varicela? Sí, me dijo, hace una semana un niño estaba con varicela. ¿El diagnóstico de varicela cómo es? Clínico. No necesita confirmación de un estudio laboratorial, es clínico. Entonces, simplemente le di sintomáticos lo que yo iba a hacer, porque gracias a Dios, creo, bueno, en mi caso, yo he visto varicela en mis épocas hasta cansancio. Incluso yo pensé que no me había dado varicela, porque cuando le pregunté a mi mamá, le dije, mamá, ¿tiene varicela? Porque cuando hice la residencia iba a estar en contacto con niños. Me preocupaba que a mí nunca me hubiera dado varicela, porque como ustedes saben, la varicela es peor en la adultez. Y ya me dijo que no me había dado. Al inicio me cuidaba, pero luego dije, ya, la de Dios. Y yo ya agarraba al paciente como si nada, ¿no? Ya así, relajado. Y nunca me ha dado hasta el día de hoy. Obviamente quiere decir que sí me dio, pero por lo visto tenía una mamá que no se fijaba en mi caso. Ya. Entonces, esta varicela, yo he visto varicela, o sea, neumonía por varicela, encefalitis por varicela, meningitis por varicela, plaquetopenia por varicela, afectación medular por varicela, abscesos, impéticos. La complicación más frecuente de la varicela era el impético, que es una infección bacteriana, ¿no? De las lesiones dérmicas. ¿Por qué? Porque existía el mal hábito de los padres de que cuando el niño está con varicela, ¿lo bañaban? No lo bañaban. No, ¿cómo vas a bañarlo? Está mal, se va a enfermar, le va a dar neumonía. Y si es que tienes un niño sudoroso, con fiebre, que no se está aseando y que tiene múltiples lesiones en la piel abiertas, en donde la integridad de la piel está mermada, ¿qué espera que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Obviamente va a ser invadido, ¿no? Las bacterias que están en la piel van a invadir estas puertas abiertas de las lesiones que el niño ha desarrollado. No es raro que hagan impético, no es raro que hagan absceso. Yo una vez vi el absceso uno grandote, en el cuello, me acuerdo, grande. El papá estaba acompañando al pequeño. Señor, ¿por qué no bañó a su hijo? ¿Por qué no fue? No, es que mi suegra no me dejaba bañar. Mi suegra me dijo que era malo. Ay, ay, ay. No, hay un refrán que dice, los papás crían y los abuelos malcrían. Son muy consentidos los abuelos, ¿sabes? A mí me va a pasar en mi casa, por casa. Mi mamá trata a mi hijo como nunca lo trató. Muy increíble. Ya, entonces eso. Antiheparídica. La vacuna antiheparídica ya comienza justamente la etapa de las vacunas en donde tienen menor tasa de cobertura, ¿no? Es un virus atenuado, eso a tenerlo en cuenta cuando tenemos ciertos grupos de población especial, como los pacientes con inmunodeficiencia. Es una vacuna que va a proteger, confiere protección contra la infección por el virus causante de la fiebre amarilla, ¿no? Se puede indicar en pacientes entre los 15 meses y los 51 años. Población que vive en regiones endémicas y exclusoras, ¿no? Te lo piden como requisito cuando vas a viajar a la selva. El esquema de vacunación, no, a los 15 meses una dosis. Puede haber reacción adversa, dolor, eritema, edema, induración, lo clásico. Las contraindicaciones en menores de 15 meses y mayores, en caso de riesgo epidemiológico, se puede colocar desde los 9 meses. Y se tiene que vigilar si hay hipersensibilidad al cuerpo, ¿no? Este ya es el refuerzo, ¿no? Combinación de vacunas inactivas o muertas para protección contra la difteria, tos ferina y tétanos. ¿Dónde está? Indicación. Ya, se realiza como refuerzo, 2 dosis. El primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años. Esto ya no forma parte de la pentavalente, simplemente es DPT, las 3 nomás en una vacuna, ¿no? En este caso, las reacciones adversas incluyen dolor, sensibilidad, enrojecimiento, edema y induración. Y las reacciones adversas sistémicas, fiebre, malestar, mialgia, cefalea, irritabilidad. La vacuna contra la difteria y tétanos del adulto, ¿no? Son vacunas, es una vacuna inactivada muerta, se puede aplicar cada 10 años, ¿no? Y como reacciones adversas, lo clásico que ya hemos comentado. Vacuna combinada, solo para gestantes, es una vacuna acelular, ¿no? Que está
que justamente nos protege contra el tétanos, la difteria. Se aplica en gestantes. Esta es la vacuna que se usa para gestantes y que va a provocar como reacciones adversas las que ya hemos conocido, en particular fiebre. El régimen de vacunas para esta es en la gestante es una dosis entre las 20 y 36 semanas de gestación y en cada gestación, ¿no? Hay que vigilar que complete este régimen de vacunas. La vacuna contra la hepatitis A es una vacuna recién instaurada en el año 2022-23. Recién ha sido agregada esta vacuna al esquema de vacunación, es reciente, ¿no? Recuerden que la vacuna contra la hepatitis A es una causa bastante frecuente de enfermedades en los pequeñitos, ¿no? Es una vacuna inactivada, sirve para prevenir la infección de hepatitis A, se utiliza a los 15 meses de edad, puede causar reacciones adversas como dolor local y con frecuencia introducción del sitio de infección, pérdida de apetito, somnolencia, cefalea o febril, ¿no? La hepatitis A es una vacuna que no cuenta en todos los países, ¿no? Esta vacuna sí es importantísima, es una vacuna recombinante, la vacuna contra el virus papiloma humano, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Prevención. ¿Prevención de qué? Cáncer cervical, prevención de neoplasia intraepitelial cervical, verrugas genitales, ¿no? Porque recuerden que hay VPH que provoca tumoraciones benignas, que son las verrugas, y hay VPH que te provoca tumoraciones malignas. Esta te cubre contra 4 serotipos, ¿no? El 16, 18, el 6 y el 11. En niñas, ¿cómo es el esquema de vacunación? Niñas de quinto grado. Niñas de quinto grado de primaria regular de instituciones. Primera dosis al primer contacto con el servicio de salud y la segunda dosis a los 6 meses de primera dosis. En el caso de varones, niños de quinto grado, ¿no? De estudio que tengan entre 9 y 13 años. Solamente en este caso se aplica una sola dosis. En ciertos países, por si acaso, se aplicaba al inicio, se podía aplicar en cualquier persona. Al inicio decían que solamente hasta antes de que tuvieran actividad sexual, porque como ustedes sabrán, el virus papiloma humano es tal vez el virus, es la infección de transmisión sexual más generalizada, ¿no? Más ubicua. Algunos dicen que incluso más del 90% de la población mundial va a tener virus papiloma humano en algún momento de su vida, ¿no? Porque lastimosamente la mayoría de estas infecciones no provocan síntomas. Hay muchos que funcionan como receptores y o transmisores sin manifestar lesiones. Entonces, es bastante importante controlarlas. En el caso de los varoncitos, también, porque recuerden que los varones pueden funcionar como entes transmisores, ¿no? O simplemente como receptores. Como les decía, antes se recomendaba la vacuna antes del inicio de actividad sexual. Hoy en día, en algunos países, y de manera particular, se los comento a ustedes porque todavía ustedes son jóvenes, en mi caso yo ya no sería útil, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes sí, que se puede todavía vacunar en jóvenes. Algunos países te recomiendan hasta los 28 años de edad, algunos dicen hasta los 30. Algunos podían como límite antes tener menos de 3 parejas, ya, bueno. Pero en el caso de ustedes que todavía tienen menos de 28 años de edad, claro, la mayoría de ustedes, les aconsejaría que puedan vacunarse contra esta de manera particular. No va a ser a través de MINSA, pero la vacuna debe estar 300 soles cada una. Probablemente las mujeres van a necesitar 2 dosis, los varones una sola dosis, pero valdría la pena. Les aconsejo que si tienen la posibilidad que lo hagan. Miren, vacuna contra el virus influenza, ¿no? Es una vacuna inactivada, se aplica entre los 6 a 12 meses de edad. Generalmente nosotros vacunamos acá justamente en la época de abril-mayo, antes de que empiece la época de frío. Es una vacuna que se administra a niños y niñas menores de 3 años de edad, ¿no? Y en niños y niñas menores de 1 año administrar 2 dosis, en niños y niñas de 1 a 2 años administrar una dosis cada año, ¿no? Hasta que complete los 3 años. El virus influenza es bastante agresivo en niños, puede provocar bastantes complicaciones. Puede provocar como reacciones adversas lo clásico, fiebre, malestar, mialgia, ¿no? Recuerda que el virus influenza es uno de los virus que más malestar te provoca. Si alguna vez ustedes tienen un resfrío, una gripe, porque el término gripe, como les comentaba en prácticas, se debe diferenciar del término resfrío. El término gripe se utiliza cuando tenemos un resfrío provocado solamente por virus influenza, ya sea virus influenza A, virus influenza B. ¿Se acuerdan de la gripe española? No, era provocada por el virus influenza A. Entonces, solamente aplica para virus influenza. Si hablamos de cualquier otro bicho, ¿no? Rinovirus, virus sincitial, adenovirus, cualquiera, deberíamos hablar de resfrío o rinofaringitis. Pero si es provocada por el virus influenza, eso se llama gripe. Y la gripe es el resfrío más fuerte que van a tener ustedes.
que tengan mayor cefalea, mayor malestar, mayor mialgias, artralgias, ostealgias, ese probablemente va a ser provocado por un virus influenza, que es más agresivo. Entonces, al final, este es el esquema de vacunación. En la recién nacidos se aplican 2 vacunas, que ya saben que es la BCG, la hepatitis B. A los 2 meses la vacuna la pentavalente, aparte del antipolio, contra el rotavirus neumococo. A los 4 meses la pentavalente, todo se repite. A los 6 meses, pentavalente, antipolio oral. Ya no aplicamos rotavirus, virus influenza pediátrica. A los 7 meses, virus influenza pediátrica. Al año de vida, sarampión, papera, rubela, neumococo, vacuna contra la varicela y vacuna contra la influenza pediátrica. A los 15 meses, antihemática y la vacuna contra la hepatitis A. A los 18 meses, vacuna contra la difteria, pertussis, tétanos, antipolio oral, vacuna, refuerzos, ya son refuerzos. 2 años pediátrica, 3 años influenza, 4 años virus influenza y otro refuerzo. Esos son refuerzos ya después. Entonces, depende, los refuerzos son buenos sobre todo en zonas endémicas. En nuestro país es bueno, claro, en nuestro país es bueno, porque lastimosamente en nuestro caso no tenemos todavía un adecuado manejo de estas enfermedades. En los mayores de 5 años, como se han dado cuenta, vacuna contra el virus papiloma humano, ¿no? En niñas y niños entre los 9 y los 13 años de edad, después neumococo entre los 5 y 59 años en comorbios, aunque tengan enfermedades crónicas, en personal de salud como nosotros, ¿no? Sarampión, papera, rubela, según el contexto epidemiológico, fiebre amarilla, según los viajes que podríamos realizar, influenza igual, en pacientes con enfermedades susceptibles de tener complicaciones, personal de salud como nosotros. Y hepatitis B, igual, enfermedades crónicas susceptibles, personal de salud, nosotros, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Entonces, ¿cómo es el régimen de vacunas en pacientes que tienen virus VIH? Ahí tenemos que diferenciar 2 grupos. Si es un VIH asintomático, el esquema de vacunación es el mismo. Igual, tal cual, como lo que tenemos todos. Si el paciente es VIH sintomático, ahí sí cambia. Ahí solamente se va a buscar las vacunas vivas atenuadas según criterio médico, poniendo en una balanza riesgo-beneficio. Si el riesgo supera el beneficio, mejor no aplicarlo. Hay que verlo según cada paciente, según el esquema, ¿no? Porque tienes que poner ahí una balanza. Existe, recuerden que en estos pacientes va a existir riesgo, ¿no? Ahí en ciertos casos puedes, miren, por ejemplo acá te dice, si es que el conteo de CD4 está por encima de 200, sí podrías aplicar la vacuna contra el SPR, ¿no? Sarampión, papera, rubela y varicela, dependiendo de cómo está su recuento de células, de CD4, ¿no? Entonces ahí hay que individualizar. Lastimosamente en nuestro país no se puede hacer esto bien, porque no tenemos a veces un adecuado control de sus pacientes, no tenemos el equipo para hacer el control de CD4, etc. ¿No? ¿Cómo va en nuestro país? En nuestro país, cuando una mujer tiene VIH, ¿se recomienda la lactancia materna? ¿Sí? No. Sí, no. En nuestro país no se recomienda la lactancia materna en mujeres puérperas, en mujeres que ya son madres que han dado a luz, que tengan el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? No se recomienda. Pero eso tiene sentido, no tiene tanto sentido. ¿Por qué lo recomendamos así? Porque lastimosamente no tenemos un adecuado control de las mujeres. En los países del primer mundo, en donde tienen un mejor seguro, mejores equipos, mejor personal, etcétera, todo está mejor. En esos casos sí se recomienda la lactancia materna exclusiva. Pueden, ¿por qué? Porque ellos pueden hacer el conteo, pueden hacer el conteo de CD4, pueden hacer el conteo de esto periódicamente. Y con esto ustedes pueden, la carga viral, con esto ustedes pueden decidir si el paciente o no puede contagiar a través de la leche materna. Incluso hay algunos países en donde la persona, en el caso del varón, puede tener intimidad sin tener preservativo, sin los cuidados, porque su conteo es tan bajo y sus CD4 están tan altos, entonces que podría, no es infeccioso potencialmente. Entonces eso dependería del país. En nuestro país lastimosamente todavía no se puede. Por lo pronto tenemos que poner una balanza. Riesgo-beneficio, ¿no? Cuando hay dudas así, tenemos decisiones difíciles, riesgo-beneficio. En nuestro país, como no podemos hacer un adecuado seguimiento ni control al paciente, se recomienda mejor ser más estricto y simplemente suspender la lactancia materna exclusiva. En los países del África subsahariana, que son más pobres que nosotros, ¿qué se recomienda? ¿Tienen idea? Son más pobres que nosotros, ¿sabes? Más pobres. Su tasa de mortalidad infantil es altísima. Si en nuestro país estará en un 3%, en ellos debe estar en un 15, 20, 30%. ¿Qué creen? ¿Qué les dice el sentido común?
Sí. ¿Por qué? Algo así. Es cierto en parte. Entonces, en los países de África subsahariana, el riesgo de muerte de ese bebé por no recibir leche materna, porque recuerden que la leche materna ayuda desde muchos puntos de vista, ¿no? Nutricional, inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el riesgo de muerte es mayor si es que no recibiera leche materna. O sea, entre recibir leche materna y contagiarse del VIH-Sida y no recibir leche materna y fallecer por las múltiples enfermedades que le va a acarrear el primer año de vida, ese bebé, ese pacientito tiene más riesgo de fallecer por no recibir leche materna. Entonces, en países del África subsahariana, en los países sobre todo en donde están en extrema pobreza, la OMS te recomienda continuar la lactancia inclusiva, a pesar del riesgo de transmisión de VIH. ¿No? Entonces, esas son curiosidades y algunas cosas a tener en cuenta. El esquema de vacunación en la gestante, ¿no? En embarazo, en cualquier edad gestacional, se tiene que aplicar la vacuna contra la influenza. En el embarazo, en cualquier edad gestacional, vacuna contra la hepatitis B. Al primer contacto con el servicio, vacuna contra la difteria y tétanos. Y entre las 20 y 30 semanas también la vacuna contra la difteria, tétanos acelular. Para nosotros, personal de salud, ¿qué vacunas nos recomiendan? Hepatitis B, influenza, antihemorídica, neumococo y primera, segunda, tercera dosis contra la difteria y tétanos. Ya, eso es bastante importante. Nosotros tenemos. ¿Nos vacunamos? La mayoría de colegas no nos vacunamos. Rehuimos de la vacuna, pero es importante que lo tengan en cuenta. Actividades de vacunación extramurales, vacunación en puestos fijos, debidamente identificados y ubicados estratégicamente. Son considerados los mercados, parroquias deportivas, parques, comunales, centros educativos, etc. Vacunación en puestos móviles, están consideradas las brigadas de vacunación que se desplazan por las calles y comunidades para captar transeúntes y seguimiento de la vacunación objetivo o a vacunar o a través de visitas de casa por casa. Estas estrategias deben responder en función al número de brigadas de vacunación consideradas de acuerdo a las poblaciones sectores y conglomerados solicitados. Obligatoriamente se desarrollarán, esta es la semana de vacunación en las Américas. Esta es una campaña nacional que se hace obligatoriamente todos los años y se realiza generalmente la última semana del mes de abril de cada año. Se extiende de acuerdo al contexto epidemiológico de las enfermedades prevenibles. ¿No? Esto justamente se da con la idea de vincular los distintos entes del gobierno, ¿no? El Ministerio de Educación, el MINS, que es el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Involucra a distintos sectores para con esto mismo captar poder captar a la mayor cantidad de población susceptible de poder recibir vacunas. Está orientada a cerrar las brechas de vacunación mejorando el acceso a las poblaciones dispersas y excluidas del país, enfatizándose en los distritos de riesgo por bajas coberturas y presencia de población vulnerable como comunidades andinas, zonas amazónicas, migrantes y aquellas zonas de difícil acceso. Distinto es la campaña de barrido, campaña de seguimiento barrido de vacunación. Son mayormente utilizadas en vacunación contra la poliomielitis, sarampión, rubela y otras enfermedades prevenibles por vacunas con el objetivo de disminuir el número de susceptibles en el terreno. No, es lo que estamos haciendo actualmente contra el sarampión. Es una actividad complementaria de vacunación masiva. Tiene por finalidad desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico para mantener el control de las enfermedades prevenibles por vacunas. Se realiza utilizando diferentes tácticas de vacunación como puestos fijos y móviles. Generalmente se hace cada 4 o 5 años, ¿no? Buscando sobre todo pacientes susceptibles menores de 5 años. Se hace ante alertas epidemiológicas que reporten casos importados y se evidencie la posibilidad de circulación comunitaria, como ha sido el caso del sarampión. Ante riesgo inminente de reintroducción de alguna enfermedad inmunoprevenible, el ámbito de su ejecución puede ser distrital, provincial, regional o nacional, según sea el caso. La vacunación es de manera indiscriminada, se considera el estado vacunal, sin considerar el estado vacunal previo de la población objetivo. Su ejecución debe ser rápida, hasta 2 semanas en áreas urbanas y hasta 4 si fuera área rural. Jornadas de vacunación, cierre de brechas. Esta actividad tiene como finalidad recuperar a los niños que no han completado su vacunación. ¿No? Estas jornadas ofrecen mejorar el acceso de la población a los servicios de vacunación, incrementando la oferta con la ampliación del número de brigadas de vacunación, ampliación del horario de atención en los distintos centros de salud, para de esta manera poder captar de manera más eficiente a los pacientes.
¿Qué más? Implementar puntos de vacunación en fechas y horarios estratégicos en lugares públicos accesibles, como estadios, plazas, mercados, iglesias. Utilizar diferentes tácticas según la realidad local, tales como vacunación a domicilio, brigadas móviles, vacunación institucional en los servicios de salud, con horarios ampliados y diferenciados. Vacunación a actividades focalizadas por acciones en riesgo, vacunación en zonas de heladas, friaje y bajas de temperatura. Las heladas y friajes constituyen peligros recurrentes en las zonas atlánticas y en la Amazonía de nuestro país. Cada establecimiento de salud, según su nivel de responsabilidad, debe conocer la distribución de los ámbitos. La vacunación contra el neumococo y la influenza es de prioridad en esta zona, ¿no? Neumococo para prevenir neumonía, influenza provocar también neumonía viral, que es la causa más frecuente de neumonía en ciertas poblaciones. Es importante asegurar la vacunación en los menores de 5 años y adultos mayores con el objetivo fundamental de prevenir las complicaciones por infecciones respiratorias agudas. Vacunación en comunidades indígenas. La población indígena será vacunada a través de brigadas itinerantes y con otras estrategias locales que faciliten el acceso a la protección de esta población. Indicadores, ¿no? Para evaluar justamente cómo nos ha ido en la campaña de vacunación, indicadores de porcentaje de resultado, indicador de impacto. Y finalmente, y esto es reciente, en abril de este año se ha implementado la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. ¿Ya? ¿Cuál es la principal causa de neumonía en el niño menor de 3 años? Algunos dicen menor de 5 años. ¿Qué es más común en el niño pequeño? ¿Neumonía viral o neumonía bacteriana? Viral. ¿Cuál es el agente causal más frecuente? Muy bien. En el primer año de vida, el niño tiene otra infección bastante frecuente, bronquiolitis. ¿Ya? Deben haber escuchado y lo van a ver probablemente en el internado fijo que lo van a ver. Fijo. Y adivinen quién causa la bronquiolitis. Virus sincitial respiratorio. Entonces, es importantísimo esta vacuna que se ha instaurado. Esta vacuna, que es una vacuna de subunidades proteicas basadas en proteínas recombinantes, ¿no? Es activa contra el virus sincitial respiratorio. ¿Ya? Pero por si acaso, no es para vacunar a bebés, es para vacunar a gestantes. Se vacuna por vía intramuscular, no puede provocar reacciones adversas, dolor en el sitio de la vacunación, cefalea, mialgia, y puede provocar un dolor leve moderado que repite 2 a 3 días posteriores. ¿No? Esta es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Se está colocando en las gestantes, ¿ya? En las gestantes, y te da una protección de al menos por 6 meses, dice después, hasta mínimo 6 meses, lo cual es bastante importante, porque ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente de 1 mes y medio que tiene una bronquiolitis probable. Todavía no ha salido el estudio confirmatorio, ¿no? Hacemos un panel viral, un estudio de un hisopado, eso se manda al laboratorio y ahí nos va a decir si es que es virus sincitial, pero es muy probable que sea virus sincitial. Si la mamá se hubiera vacunado, el bebé no hubiera pasado por esto, ¿no? Entonces, justamente esta vacuna es bastante importante que se pueda administrar, pero recién se está implementando desde este año, por si acaso. O sea, los resultados los vamos a ver recién probablemente en el próximo invierno, en este invierno todavía. Existe otro que es un anticuerpo monoclonal, que nos daría un tipo de inmunidad pasiva, ¿no? Es un anticuerpo. Estamos administrando un anticuerpo. Esto está clasificado como un anticuerpo monoclonal, ¿no? De acción prolongada. La vía de administración es por vía intramuscular, tiene reacciones adversas, ¿no? Y esto también nos dice que nos puede dar una protección de hasta 1 año. Igual, nos da una protección de al menos 6 meses. Al menos 6 meses. Estas dos, entonces ahorita tenemos contra el virus sincitial respiratorio una vacuna en gestantes y un anticuerpo monoclonal que se puede administrar en el mismo recién nacido, en niños, en recién nacidos susceptibles, prematuros, con enfermedad crónica, etc. Se está enfocando ahorita inicialmente solamente en los bebés que sean susceptibles a desarrollar formas graves por infección del virus sincitial respiratorio. Esta es una tabla de cobertura que encontré que también me parece interesante para que sigan notando la diferencia, ¿no? La vacuna BCG tiene una cobertura al año 2023 del 87.4%. ¿Y cómo va bajando? La cobertura está, si bien por encima del 80%, no alcanza la meta que te recomienda la Organización Mundial de Salud, que hermana del 95%. ¿No? A los 12 meses la vacuna contra el neumococo baja un 79.9% de cobertura, esto es bajísimo. Y va bajando, miren cómo va bajando. La vacuna antihemorética tiene una cobertura solo del 61%. El refuerzo de los 18 meses sobre el 65%. El refuerzo de los 4 años sobre el 55%. El otro refuerzo de los 4 años sobre el 57%. Va bajando.
¿no? Esto es importante para que ustedes justamente nos apoyen, porque todo personal de salud involucrado en la atención de un niño, gestante, adulto, etc., debería ayudarnos a captar y así poder recomendar que el pequeño, el adulto, la gestante se vacune contra enfermedades que son perfectamente prevenibles, ¿no? Hay preguntas que les van a hacer. Hay preguntas que les van a hacer a ustedes, ¿no? La vacuna es mala, la vacuna puede generar, puede provocar tal vez autismo, alguna complicación. O sea, la vacuna, como cualquier medicamento, como cualquier insumo médico que se administra por alguna vía, ya sea oral, intramuscular, la que sea, tiene riesgos adversos. Hay un refrán antiguo que decía, ¿qué decía exactamente? Toda sustancia es un veneno o es un medicamento según la dosis como se usa. O sea, no existe nada seguro. Eso es importante recalcar. Yo le recalco siempre a los pacientes porque me dicen, doctor, ¿y el inyectable no le va a causar daño? ¿O el jarabe que usted me está dando no es peligroso? Señora, no existe medicamento 100% seguro. El paracetamol, que es el que ustedes pasan a usar en su vida, si alguna vez se toman la molestia de leer su hoja informativa, se van a dar cuenta que tiene como 30 efectos adversos. ¿Alguna vez han visto un efecto adverso por paracetamol? Yo lo he visto. Ya, miren, ¿cuántos años soy médico? No he visto. Como médico ya tengo 18 años. Wow. Ya, entonces, no se ve, rarísimo. Pero obviamente las vacunas también tienen reacciones adversas. ¿Hay que comunicarlas? Sí. El autismo es una complicación, no está demostrado científicamente que el autismo tenga relación. Lo que pasa lastimosamente es que el autismo tiene una forma de presentación que coincide con la época de las vacunas. El autismo más o menos se va a manifestar clínicamente a los 12 meses. Algunas formas de autismo, tienen un desarrollo psicomotor genial el primer año de vida. Se desarrolla tal cual, como otro niño, pero al año de vida empieza a tener un retroceso. Esa es la que han asociado muchos pacientes a la vacuna que se administra al año de vida, y por eso no la quieren a veces. Pero en realidad es la forma de presentación clínica del autismo, no tiene que ver. ¿Ya? Eso, entonces, traten de aconsejar, tienen que ser sinceros con el paciente. Hay complicaciones severas por vacuna, no he visto últimamente. La última vez que escuché una complicación fue una encefalitis producto de una vacuna cuando yo estaba haciendo la residencia hace más o menos 10 años. No, más, 14 años más o menos. El tiempo del año 2011, 12 por ahí. La última vez que escuché una reacción adversa severa por vacuna. Después no he visto. En el tiempo que estoy acá no he visto ninguna reacción adversa severa por vacuna. Hasta ahorita, gracias a Dios. Pero las personas comunes piensan que sí, que es peligrosa, que puede causar daño, etc. Algo importante también que les tengo que decir es lo que les estaba diciendo hace rato. El cuerpo tiene que desarrollar respuesta inmune a la vacuna para que ésta sea eficaz. Algunos pacientes piensan que es bueno administrar paracetamol antes de la vacuna para que así no dé fiebre, etc. No se recomienda. Lo que se recomienda es dar paracetamol al menos una hora después de administrar la vacuna. Si administramos paracetamol antes, esto puede interferir en la respuesta inmune del cuerpo y por lo tanto la vacuna no sería tan efectiva. Eso me olvidé preguntarle a la mamá de la percusión. Tal vez la señora le dio paracetamol antes. ¿Quién sabe? Pero bueno, esos pequeños detalles a veces también es importante que sepan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿La lista la tienen? Ya. Se la paso al doctor que acaba. ¿Falta firmar? ¿Qué falta firmar? A ver, son 2, 3, 7, 10, 13, 14.